vámonos, Camila, al norte del departamento de Cundinamarca con una noticia que ojalá pudiésemos reversar, la agonía de un paraíso natural. Sí, señor Juan Pablo, nos vamos para la laguna de Fúquene. Inmediatamente vamos a saludar a nuestros invitados y también vamos a tener la respuesta de la CAR. Saludamos a Reinel González, él es líder del colectivo Por Fúquene, Todos en Acción. Reinel, muy buenas tardes y mil gracias por acompañarnos aquí en Sigue la W. Un saludo muy especial a todos los oyentes, a los periodistas de la W por permitirnos estos espacios para dar a conocer nuestras preocupaciones relacionadas con el estado de emergencia ambiental que está viviendo la laguna de Fúquene y el río Suárez, que nace de allí y que nos afecta directamente a municipios de Boyacá, Cundinamarca y Santander, 74 municipios, 3 departamentos, cerca de 600,000 habitantes. Hemos venido trabajando y vigilando muy de cerca el trabajo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, los contratos, las inversiones, y observamos desde el territorio, desde la realidad, que no es compatible lo que dicen las autoridades ambientales respecto a las inversiones en dicha cuenca, que superan los 13.7 billones según el informe que nos dieron la semana pasada en Chiquinquirá del Plan de Gestión Ambiental Regional, es decir, una cantidad de miles de millones que invierte esta corporación en su territorio CAR, pero que realmente nosotros como campesinos, como habitantes de Boyacá, de Cundinamarca y Santander, pues estamos observando que nosotros tenemos un deterioro de la laguna, una reducción del espejo de agua. Miren, es lamentable que bajo el manejo que le ha dado la CAR desde los años 60, la laguna haya seguido reduciendo su espejo de agua hasta pasar de cerca de 3,000 hectáreas de espejo de agua a hoy menos de 500 hectáreas de espejo de agua. Y lo más lamentable es que aún las PETAR, plantas de tratamiento de aguas residuales, no entran en funcionamiento. 10 municipios de la provincia de Baté siguen vertiendo sus aguas negras al lecho de la laguna. Por lo tanto, las obras de infraestructura y de adecuación hidráulica en las que se ha empeñado la CAR, pues son ineficientes e ineficaces, conduciendo a este lecho lagunar a su reducción. Reinel, y obviamente nos va perjudicando. Eso le iba a preguntar, ¿cuáles son las principales fuentes de contaminación? Usted decía que, por ejemplo, desde Ubaté vienen unas aguas residuales que impactan no solo pues el ecosistema, sino también los peces, por ejemplo. La Procuraduría General de la Nación en el año 2019 realizó un estudio técnico jurídico en el cual instó a los 10 municipios de la provincia de Ubaté para que construyeran y tuvieran sus plantas de tratamiento de aguas residuales. A la fecha no está en funcionamiento estas plantas de tratamientos de aguas residuales. La PETAR de Ubaté no entendemos por qué aún no está en funcionamiento, y eso que han invertido una gran cantidad de millones, y muchos municipios de la provincia de Ubaté siguen arrojando sus aguas negras al lecho de estos afluentes que llegan a la laguna de Fúquene. El estado del río Ubaté es muy lamentable y pues esta es una de las consecuencias. La grave deforestación que hay en la cuenca. Nosotros tenemos mucha preocupación por el tema de la minería que se realiza en la parte alta de la cuenca. El bosque nativo, el bosque altoandino se ha venido reduciendo de manera dramática. Al contrario, hubo un cambio del bosque nativo por especies exóticas, pinos, eucaliptos y acacias, que tienen reducida y que han deteriorado mucho la laguna. Hay mucha contaminación, pues obviamente por la minería, de las carbón, de la minería extractiva de rocas de piedra, y eso nos preocupa mucho y son de las causas más lamentables. Pero realmente la causa más lamentable es el tema de la falta de unas políticas asertivas, de unas políticas realmente manejadas por expertos que realmente mejoren el estado de la laguna de Fúquene y de los ríos que llegan a ella y el que nace el río Suárez.
Reinel, hace algunos meses la corporación que usted hoy está representando por Fúquene, Todos en Acción, hablaban sobre acabar la CAR, o por lo menos, y eso es justamente la pregunta, ustedes hablaban de quitar por completo una entidad que está dispuesta a regular todo lo que tiene que ver con este tipo de ambientes. Primera pregunta, ¿usted tiene, en este caso, continúa pues con esta idea? Y si es así, ¿sería reformar o sería acabar la CAR? Pues los expertos del ministerio y los congresistas en su gran sabiduría, senadores, representantes, tendrán que evaluar el trabajo que han hecho las autoridades, no solamente la CAR Cundinamarca, sino las CAR en Colombia, su eficiencia y el estado de las cuencas y de los ríos y de las lagunas en Colombia. En nuestro concepto, en concepto del colectivo por Fúquene, Todos en Acción y otros colectivos, creemos que las CARES han sido ineficientes, que no han tenido la capacidad técnica ni la capacidad, digamos, que haya sido manejada por expertos, porque recursos han tenido, y lo que observamos es que hemos tenido unas dificultades gravísimas con el tema del agua. En el año 2016, nuestra ciudad de Chiquinquirá, de donde es el director de la CAR, y muchas personas que están en la CAR, que conocen la problemática, se declaró mediante el decreto número 17 del 2016, la calamidad pública en el municipio de Chiquinquirá, por falta de agua. Y esto nos preocupa mucho. La Procuraduría ha hecho estudios sobre la calidad del agua y sobre la cantidad del agua, y esto nos preocupa porque no vemos ninguna mejoría, a pesar de que creemos que la CAR tiene los recursos suficientes. Hemos insistido, apoyamos la propuesta de la alcaldesa Claudia López desde el colectivo ambiental, que quería organizar una CAR, una entidad ambiental diferente a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, porque evidentemente las acciones que han realizado no se ven reflejadas en el estado ni del río Suárez, ni de la laguna de Fúquene, ni en la mayoría de ríos de la cuenca. Así que, profesor Reinel, creemos nosotros, desde los territorios, que en Colombia se requiere una reforma radical o una sustitución de entidades que administren el tema ambiental, y que éstas sean dirigidas por expertos, por personas conocedoras del tema, y se aprovechen mucho mejor los recursos, más en estas épocas de frente al cambio climático que nos está golpeando tan duramente en Cundinamarca, Boyacá y Santander. Sí, señor profesor, también nos acompaña el veedor Pedro Cortés. Veedor, muy buenas tardes, gracias por atendernos aquí en Sigue la W. ¿Y ustedes por qué dicen que habría corrupción en la CAR y qué les dice, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente? Bueno, muy buenas tardes a la audiencia. Permíteme, antes de responder la pregunta, dar la bienvenida a la carta que se acaba de ir de parte de la World Wetland Network, o sea, de la Red Mundial de Humedales. Le pide al gobierno nacional, a la ministra, le pide declarar la emergencia ambiental por la laguna de Fúquene, porque hay un hecho incontrovertible, y es que la laguna está en inminente peligro de extinción, después de haber sido uno de los lagos, tal vez el segundo más importante de los Andes suramericanos. Hoy la laguna está a punto de acabarse. ¿Por qué se está acabando? Hombre, ¿cómo es posible que la CAR, y con esto introduzco a la pregunta que acabas de hacer, la CAR hizo la semana pasada, creo que fue en una reunión para proyectar para los próximos años, un plan como a 10, 11, 12 años, habla de que en los últimos 12 años, como dijo Reinel, se han invertido 13.7 billones de pesos, billones. Esto no es más que realmente la danza de los billones, porque el resultado, ¿cuál es?
el resultado es lo que estamos diciendo y lo que está diciendo la red nacional, la red mundial de humedales, la extinción de uno de los lagos más importantes de los Andes suramericanos, que fue uno de los más grandes y hoy solamente quedan menos de 500 hectáreas de espejo de agua, en momentos en que se está anunciando a nivel mundial y a nivel nacional y sobre todo para Boyacá, se está anunciando los efectos gravísimos que por el cambio climático podría traer el fenómeno del fenómeno del Niño que estaría próximo a llegar con consecuencias catastróficas. ¿Cómo es posible que se haya invertido tantísimo dinero y que estemos abocados a una situación tan riesgosa, de tanta vulnerabilidad? El tema no ha sido entonces, primero, no ha sido falta de recursos, ha habido demasiados recursos. Segundo, no es falta de conocimiento porque la ciencia ha avanzado y mucha investigación se ha hecho al respecto por parte de las universidades. Entonces, ¿cuál es la respuesta que queda? La politiquería que tanto ha sido denunciada. Mire, escuchando ahorita en el segmento anterior, si en las EPS está lloviendo corrupción, en las CAR está tronando, es muy posible, ¿no? Yo no puedo probar, pero sí todo lo que se dice, esta bisagra entre alcaldías, entre políticos y CAR y políticos, esto no nos puede llevar a otra conclusión, sino que la verdadera explicación de este desgreño institucional, de este fracaso institucional, este crimen contra el país, es muy posiblemente la corrupción y la política. Permítame un minuto porque nos acompaña precisamente el director de la CAR Cundinamarca, Fernando Sanabria. Director, muy buenas tardes, mil gracias por acompañarnos aquí en Sigue la W. ¿Y qué responde ante estas graves denuncias si es que la CAR no estaría invirtiendo bien la billonaria inversión para poder contrarrestar todos estos efectos, esta contaminación en la laguna de Fúquene? Muy buenas tardes y agradeciendo el espacio. Saludar a mi profesor Reinel, a quienes como chiquinquereño le admiro y le respeto, por supuesto al veedor que nos acompaña también, y contarles que para los seres humanos nunca será nada suficiente. Recordemos, y leyendo un poco la historia, cualquiera lo puede hacer en este momento en las redes, en internet, que nuestra laguna de Fúquene tuvo 50 años de desecación. Fue una política pública de desecación. Renglón seguido, afortunadamente esta política de algunos gobiernos nacionales terminó y la corporación retoma la guardia y la custodia de la laguna de Fúquene. Laguna de Fúquene que, para que entendamos un poco la gravedad de lo que era la laguna y de lo que hoy se está intentando, a donde estamos intentando llegar, fue en antaño un plato hondo, o por qué no decir una olla, y que con el pasar de los años, cuando la CAR empieza a buscar su recuperación, la encontramos siendo ella un plato pando. Esa sería como una descripción muy general para quienes nos escuchan y nos ven. La corporación asume esta responsabilidad, además como misionalmente tiene que hacerlo. La corporación adquiere maquinaria del año 2019 hacia atrás, para que teniendo esta maquinaria no sea necesario hacer ningún contrato adicional, sino conseguir un operador que opere las máquinas, es decir, un maquinista, el combustible y los mantenimientos. Y de esa manera evitar contratos directos, porque toda la maquinaria, las 85 máquinas que hay hoy, son máquinas propias. Con ello, reitero, y muy importante, nos estamos evitando cualquier tipo de contratación. Pero director, sí, pero mire, ahí estábamos viendo esa imagen, esta última, que son impresionantes porque es que ya lo que queda son espejos de agua. Ya en algunos lugares no se ve la gran extensión de la laguna, sino pedacitos de laguna separados, ya sea por hierbas que se han tomado la zona o sencillamente porque la han secado. Dentro de este proceso que usted nos está diciendo, ¿hay una línea de tiempo? Usted nos puede decir, mire, la laguna recuperará, si es que eso es viable, porque es que hay lugares del mundo en donde
no voy a decir ni siquiera lagos, sino mares enteros. El mar de Aral se secó. Entonces hay lugares que se han secado, pero por distintas circunstancias. En el caso de la laguna de Fúquene, ¿es posible recuperarla? ¿Es posible volver a tenerla en toda su extensión? Porque además tengo entendido que hay zonas que fueron ya tomadas por los campesinos, en donde ya tienen vacas pastando, en donde han sembrado productos alimenticios, en donde literalmente le quitaron su zona a la laguna. Su merced está muy bien informado, efectivamente eso sucedió, pero consecuencia de la intervención de la corporación se hizo un canal perimetral que evita y evitará por toda la existencia de la corporación y por toda la existencia de la laguna, de que allí puedan volver a hacer lo que el profesor Reinel y muchos más compañeros de estudio mío, de Chiquinquirá, de donde soy, de donde son mis hijos, mi familia, mi mamá, en fin, vimos en antaño. Allí habían cultivos de curiz, habían cultivos de maíz. Pero hay posibilidad de soñar con que la vamos a recuperar. La respuesta es total. ¿Para cuándo? Hoy 10 años, se puede decir 10, 12 años. Recordemos que fueron políticas públicas absolutamente agresivas, pero para acotar a los buenos comentarios que hace el profesor Reinel, por ejemplo, la PETAR de Ubaté, una PETAR que tal vez no lo hemos informado, y este puede ser el momento para hacerlo a nuestros amigos de Chiquinquirá, hoy está puesta en marcha. Quiere decir que hoy en Ubaté, si programáramos con personas como ustedes, con criterio, con crítica objetiva, crítica práctica, hoy, es decir, hoy es el martes siguiente, ir a visitar la PETAR hoy está funcionando. Por ejemplo, está puesta a prueba, pero hoy está funcionando con excelentes resultados. Solamente para dar ejemplo, porque recordemos que Ubaté, desde el punto de vista de sedimentos, de todos los que vamos al baño diariamente, es el mayor contaminante de la laguna de Fúquene. Y eso hoy ya se ha reversado. Así mismo estamos trabajando en PETAR relacionadas con, por ejemplo, la PETAR de Susa. Estamos haciendo estudios y diseños de la PETAR de Simijaca. Falta mucho por hacer, pero lo que sí es importante acotar es que si en momento la entidad llamada CARO, la que fuese, coloquémosle AR o coloquémosle Corpo Boyacá, coloquémosle la que sea, no hubiese intervenido la laguna de Fúquene, con certeza lo que menciona el veedor, un hombre con toda la experiencia del mundo, que genera autoridad, que genera seriedad, efectivamente hoy no existiría laguna. Esto ha sido un daño, un pasivo inmenso, toque durante muchos años, pero afortunadamente, pues entre la comunidad que ha exigido, los alcaldes que han estado en los diferentes municipios, llámese Ubaté, Susa, Chiquinquirá, todos poco mucho hemos intervenido para que esto se contrarreste. Tenemos todo para hacerlo, tenemos un banco de maquinaria propio, por ejemplo. Hoy en día esta corporación, ya sé quienes hablan, ha adquirido 18 máquinas pesadas, estilo anfibias, para fortalecer la recuperación. Director, qué pena con ustedes que vamos con otro tema, se nos alargó un poco la entrevista, pero le agradecemos mucho por atendernos y claramente vamos a hacerle seguimiento a este tema y a la recuperación de la laguna de Fúquene. Muchísimas gracias a usted, al veedor y también al profesor Reinel. Y nos quedamos, Camila, con la buena noticia. 10 años, o sea, pues 10 años ya estaremos un poco viejos y ajados, más viejos y más ajados. Pero vivos para ver la laguna de Fúquene. Pues bueno, tal vez usted, Paola, yo, tanto tiempo, 10 años, uf. No, no es cuestión de fe, es cuestión de cansancio. En fin, 10 años, yo lo dejo aquí anotado y ojalá sea así, porque qué bonito sería poder ver que se logra recuperar un cuerpo de agua que otrora no solamente era un paraíso para quienes lo rodeaban, sino además una fuente de agua para toda una región.